antes se llamaba síndrome mieloproliferativa crónica. Eso vamos a ver. Entonces, ¿cómo se definen estas enfermedades oncológicas? Son neoplasias clonales que se originan de la célula madre hematopoyética pluripotencial, ¿sí? Y van a afectar a la línea eritroide, granulocítica y megacariocítica. Y eso, ¿a qué va a conducir? A que haya una panmielosis. ¿Qué es la panmielosis? El incremento de la producción de estas células en la médula ósea. En la leucemia aguda había una insuficiencia medular. Acá hay una panmielosis, ¿sí? Y va a haber un predominio, dependiendo qué tipo de neoplasia es, va a predominar los glóbulos rojos o las plaquetas, o los glóbulos blancos. Y son enfermedades crónicas, se van a presentar en meses. Y hay una, digamos, tiene una característica que se pueden transformar en leucemias agudas. Habiendo visto eso, entonces vamos a ver acá en este esquema cómo se origina. Por ejemplo, veamos acá, está la célula madre, la SMC, se van a producir mutaciones que vamos a ver ahora, como las YAP2, por ejemplo, y eso va a hacer que proliferen células anormalmente. Entonces, pero esas células tienen la capacidad de diferenciarse, porque acá están viendo, ¿no?, que hay glóbulos rojos, acá hay plaquetas, neutrófilos, monocitos. Pero ¿qué pasa en una leucemia aguda? ¿Cómo es la proliferación? ¿Cuál es la definición de leucemia aguda? Proliferación incontrolada de células. Es células inmaduras. Muy bien, esas células se llaman blastos. Entonces va a ser a un nivel más superior la alteración de una leucemia aguda. Pero en estas neoplasias mieloproliferativas crónicas, si pueden ver, ya las células están diferenciadas. Ya sabemos que es un promielocito, sabemos que es un eritrocito. Esa es una de las diferencias con las leucemias agudas, ¿ya? La otra diferencia es que el tiempo de evolución se van a presentar en muchas semanas o meses, ¿sí? Entonces, cuando estas alteraciones, por ejemplo, van a afectar la línea eritroide, se va a llamar policitemia vera. Si afecta la línea de los megacariocitos, se va a llamar trombocitosis esencial o trombocitemia esencial. También cuando afecta a los megacariocitos, se va a llamar mielofibrosis, ¿sí? Pero cuando se va a producir una alteración como el oncogen BCR-ABL, que ya habíamos hablado antes, que es el cromosoma Filadelfia, se va a dar origen a una neoplasia que se llama leucemia mieloide crónica, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia? ¿Cómo son las leucemias agudas de estas enfermedades que son neoplasias crónicas? ¿Se entiende, no? Las leucemias, la alteración es a un nivel más superior, donde las células son inmaduras y se llaman plasmas. Entonces, estas enfermedades son a un nivel mucho más inferior de la hematopoiesis. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia también es el curso crónico. La otra diferencia también es que estas pueden evolucionar con el tiempo a leucemias agudas. Y entonces, habiendo ya aclarado esto, vamos a ver la clasificación. Entonces, estas enfermedades se van a clasificar en, primero, la leucemia mieloide crónica, que sobre todo se caracteriza porque acá hay la presencia del cromosoma Filadelfia. Y después vienen otro grupo que se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son Filadelfia negativas. Y son las clásicas, estas son las que vamos a desarrollar. La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis. Hay otras que son otras neoplasias que son poco comunes, que no se presentan con frecuencia, entonces esas ya no las vamos a ver, pero esto es para que vean la clasificación. Entonces vamos a comenzar con la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál es la definición? Es una neoplasia, es un cáncer donde va a haber una hiperplasia mieloide
hiperplasia, una gran producción de células mieloides, es decir, de la línea de los granulocitos, neutrófilos, con un marcado incremento de leucocitos y granulocitos. Eso es una característica. Puede haber una gran leucocitosis con gran granulocitos, son los neutrófilos, ¿no? Y que estas células van a tener, si hacemos un estudio de cariotipo, la translocación 922, y si hacemos un estudio molecular, vamos a encontrar este reordenamiento, este oncogen, el BCR-ABL. ¿Qué más? Representan el 15% de todas las leucemias y se presentan con una incidencia anual de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes. Como en las otras neoplasias, también las causas no las conocemos, pero hay factores de riesgo. La exposición a dosis altas de radiaciones ionizantes pueden incrementar su aparición. Ahora, hemos hablado del oncogen, el BCR-ABL. Entonces, ¿cómo se va a producir esta translocación? Acá tenemos el cromosoma 22, el cromosoma 9. Entonces, ¿qué pasa? En el brazo largo de ambos cromosomas se van a translocar, es decir, se van a ir de un brazo largo de uno al brazo largo del otro. Entonces, se va a translocar. De acá se va a ir el BCR y el ABL va a venir para acá. Entonces, ¿qué va a dar origen? A que en el cromosoma se forme el cromosoma Filadelfia, el cromosoma 22, pero con esta fusión, el BCR-ABL. Eso es lo que da origen a este tipo de leucemia, la leucemia mieloide crónica. ¿Qué más? Esta es una de las primeras enfermedades oncológicas en las que se ha encontrado la alteración. O sea, sabemos que esta translocación es la que origina la leucemia mieloide crónica. Eso es lo que sabemos. Y por eso también, como se ha avanzado bastante, se ha descubierto el origen de esta leucemia, es que ya tenemos tratamientos dirigidos contra esta alteración. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce este gen de fusión, el BCR-ABL? ¿Qué va a pasar? Va a haber un gran incremento de la actividad tirosinquinasa. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a haber una gran proliferación de células. La supervivencia de estas células va a estar incrementada, o sea, la apoptosis no va a ser lo normal y va a haber una adhesión celular anómala. Todo esto va a dar origen a la leucemia mieloide crónica. Entonces, ya sabemos cómo se origina, no se olviden de la translocación 922 de este oncogen. ¿Qué otra cosa? Cuando se va a producir la ruptura a nivel de estos cromosomas, va a ser en diferentes en diferentes lugares la ruptura. Entonces, en los cromosomas, y de acuerdo a ese lugar donde se produzca la ruptura, para que se origine este oncogen, pues van a tomar diferentes nombres. Uno de ellos se va a llamar el oncogen BCR-ABL P210. Ese se va a relacionar a la leucemia mieloide crónica. Pero también va a haber otro que es el BCR-ABL P190. Y ese se va a relacionar ¿a qué? Ya hemos hecho en la anterior clase, o en la anterior. A la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, el 230 es otro oncogen, el BCR-ABL 230. Ese se va a relacionar a la leucemia neutrofílica crónica. Ya eso no es, pero tienen que tener en cuenta porque eso les puedo preguntar en el examen. Les pongo el origen de la leucemia mieloide crónica está relacionada al oncogen BCR-ABL P210. Y como vuelvo a repetir, eso depende del lugar donde se va a producir la ruptura en el cromosoma, ¿sí? Solamente es eso. Ahora, ¿cómo se va a presentar el cuadro clínico? Primero, para mencionar, esta leucemia mieloide crónica tiene fases, una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. ¿Qué significa?
esa fase acelerada y blástica significa que ya van apareciendo blastos. Ya está evolucionando, se va a transformar en una leucemia aguda. Entonces tiene fases. Aunque la Organización Mundial de la Salud en su último consenso ha retirado ya la fase blástica. Pero ya con fines, para que no haya confusión, ya ustedes tienen que saber que tiene 3 fases: fase crónica, acelerada y blástica. Ya, ahora, ¿cómo se presenta? La mayoría de pacientes se van a diagnosticar en fase crónica y van a ser la mitad asintomáticos, no tienen molestias. Pero los pacientes que sí tienen molestias, ¿qué van a tener? Van a tener anemia, o sea, van a tener cansancio, astenia, fatiga, sudoración nocturna, van a perder peso. En las leucemias agudas no hemos hablado de pérdida de peso, acá sí. Y esto que no deben olvidar, que estos pacientes tienen esplenomegalia. El 90% de los pacientes tienen el vaso grande que puede llegar hasta la espina ilíaca derecha. Puede ser tan grande que puede estar hasta acá, gigante. Eso es algo característico de esta enfermedad. Entonces, cuando el vaso está grande, ¿qué es eso? ¿Qué, digamos, se nos ocurre que pueda pasar? Que se palpa en ellos un tumor. Tengo un tumor, dice. ¿Qué más? Que les produzca dolor. ¿Qué más? Que al comer tengan saciedad precoz, porque hay un tumor, no les deja comer. Y puede también doler porque se puede infartar. El vaso está tan grande que se puede infartar. Pero no solamente se presenta esplenomegalia en la leucemia mieloide crónica, pero sí es una de las neoplasias donde más grande va a estar el vaso. ¿Qué más va a haber? Leucostasis. ¿A qué se llama leucostasis? Cuando, como estos pacientes en la definición, si recuerdan, he dicho que debutan con gran leucocitosis, van a tener muchos leucocitos. Pueden tener entre 50.000 a 500.000 leucocitos. Entonces, cuando tienen más de 100.000 van a tener lo que se llama leucostasis, muchos leucocitos, y que van a producir como una obstrucción en la microvasculatura. ¿Y eso qué va a producir? Que haya disnea, somnolencia, confusión, pueden tener convulsiones, infartos. A eso se llama leucostasis. Ahora, ¿qué vamos a encontrar al examen físico de estos pacientes? Obviamente palidez, no suele haber ganglios, pero sí esplenomegalia, y también puede haber hepatomegalia. También puede haber, pero lo más característico es la esplenomegalia. Y como dice acá, el vaso va a estar más grande mientras más leucocitos hay. Va a ser proporcional. Ahora, eso es cuando los pacientes están en fase crónica. Ahora, cuando ya está avanzada la enfermedad, se llama fase acelerada o blástica. ¿Y qué va a haber acá? Va a haber ya síntomas de insuficiencia medular, como en las leucemias agudas. O sea, ya va a haber anemia, ya va a haber trombocitopenia, ya va a haber deterioro del estado general, ya van a estar con mayor compromiso. Y miren, va a haber aumento de la esplenomegalia a pesar de que estén en tratamiento. Eso nos indica que ya no es crónica esta leucemia, ya se está transformando, ya está progresando a una fase blástica. Y acá, para que no olviden, la esplenomegalia. Ahora, esto es para mencionar lo que ya he comentado, la fase crónica. La fase crónica es el cuadro clínico que he descrito. Acá deben haber en la médula ósea menos de 5% de blastos, y hay una gran proliferación de leucocitos, de promielocitos, metamielocitos, neutrófilos, basófilos o eosinófilos. En la fase acelerada ya comienzan a aparecer blastos, ya comienzan a aparecer. Y en la fase blástica, o en la crisis blástica, o en la fase blástica, ya va a haber más de 20% de blastos, va a haber muchos basófilos, mucho más de estas células. Eso significa que ha progresado. Ahora, cuando las fases, digamos, todas estas fases pueden pasar, y si no damos tratamiento a un paciente, el paciente puede vivir de 3 a 5 años. Es importante recordar, porque ahora, como ya sabemos qué origina esta leucemia, ya está bien estudiada, incluso ahora no solo sabemos cuál es el oncogen,
sino ya hemos descubierto hasta mutaciones en el oncogen, porque ustedes saben que las neoplasias son así, encontramos un medicamento y le damos y controlamos la enfermedad, pero las células neoplásicas encuentran mecanismos para evadir a ese medicamento. Entonces ya encontramos incluso en esta leucemia se ha encontrado incluso mutaciones en los genes, en el BCR-ABL, que pueden hacer resistencia al tratamiento. Ahora la sobrevida es por encima de 10 años. Los pacientes con esta enfermedad viven por encima de 10 años con mucho mejor sobrevida. Pueden tener sin trasplante de médula ósea, solamente tomando tabletas. Es una enfermedad que se ha estudiado bastante, que tienen buena sobrevida, tanto así que hay casos en los que cuando hay una buena respuesta a los inhibidores de tirosina quinasa como el imatinib, no puede suspender la quimioterapia, pero obviamente en casos seleccionados, porque se ha logrado controlar tanto que hasta se logra hacer que este oncogen sea indetectable. En esos pacientes ahora lo que se está haciendo es retirarles el tratamiento, porque ustedes entenderán, vivir 10 años tomando así sea una tableta tiene efectos adversos, ¿no? O sea, hay pacientes en los que les va bien y se puede llegar a suspender el tratamiento. Obviamente eso no significa que sea curado, sigue teniendo la enfermedad pero está controlada. Si vuelve a aparecer se les vuelve a reiniciar el tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya sabemos cómo es la clínica. Ahora, en el hemograma, ¿cómo se va a presentar? Gran leucocitosis, 50.000, 500.000 leucocitos. Y, como dice acá, a expensa de los granulocitos y de los precursores mieloides, o sea, precursores de las células de los glóbulos blancos. ¿Cuáles son? Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, los neutrófilos. Va a haber gran leucocitosis, pero a expensas de estas células. Y algo que deben recordar, va a haber vasofilia y eosinofilia. Eso también tienen que tener en cuenta, porque no todas las leucemias van a presentarse con vasofilia o eosinofilia. Y puede haber trombocitosis. Ahora, eso es, ¿no? Una lámina, digamos, acá hay. Miren, estos son basófilos, acá hay eosinófilos, acá hay promielos, parecen metamielos, acá hay segmentados, miren, hay una gran celularidad, acá hay promielocitos, o sea, todos los precursores. Ahora, si hago el aspirado de médula ósea, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperplasia. Todas estas células, todas las células de la médula ósea están incrementadas, muchas células, ¿sí? Pero hay esa hiperplasia va a ser a predominio de los precursores de los glóbulos blancos o de los neutrófilos, que son los que ya he mencionado acá, ¿sí? Pero ¿qué más tendré que hacer? Ya he hecho el hemograma, ya hice el aspiro, ¿que ahora qué tengo que pedir? Ya está ahí. Ya está el aspirado. ¿Qué dice? ¿Qué le tengo que pedir? Claro, cariotipo, muy bien. Tengo que pedirle un estudio de cariotipo. ¿Y qué más? El cariotipo es lo mismo que el citogenético. Biopsia, digamos, si no me sale en la muestra de la aspirada, ¿qué tengo que pedirle? Pues el examen molecular. ¿Cómo voy a encontrar el BCR-ABL? Entonces, en el cariotipo voy a encontrar la translocación 922. Y en el estudio molecular voy a encontrar el oncogen, el BCR-ABL. ¿Sí? Eso es lo que voy a encontrar. Y también se puede dosar la fosfatasa alcalina granulocítica y va a estar disminuida. Pero esto es lo que tengo que hacer para diagnosticar cariotipo. Y pues si no se puede hacer cariotipo, tengo que demostrar que hay el oncogen BCR-ABL. Eso tengo que hacer, porque si no, no llego a un diagnóstico. Ahora, ¿cómo es el tratamiento?
más del 90% de pacientes se diagnostican en fase crónica. Entonces, ¿qué hacemos? Delante de los compañeros hemos visto que el paciente tenía 400.000 leucocitos. Cuando están al debut, son recién diagnosticados, hay que hacer lo que se llama citorreducción. Les damos hidroxiurea para bajar esa carga tumoral. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen gran carga tumoral pueden hacer lo que se llama lisis tumoral. Se destruyen las células neoplásicas y esas se va a producir hipercalemia, hipocalcemia, falla renal, va a haber incremento de la creatinina y eso puede producir falla renal, insuficiencia renal, pueden ir hemodiálisis. Por eso hay que bajar, como la masa tumoral es tan grande, no puedo ir yo de frente y ya, 500.000, yo quiero que para mañana estén 5.000, ¿no? Porque se produce lisis tumoral. Poco a poco tengo que ir bajando los leucocitos y para eso se hace citorreducción. Ahora, el tratamiento es con inhibidores de tirosinquinasa. Y como pueden ver acá, ya hay inhibidores de tirosinquinasa de primera, segunda, tercera línea. De primera línea y el más usado es el imatinib. De segunda generación tenemos el dasatinib, el nilotinib. De tercera generación tenemos el ponatinib, que se usa cuando hay esta mutación de 315I. Porque como viven muchos años los pacientes, van a comenzar a hacer resistencia al tratamiento. Y el asciminib es un nuevo inhibidor de tirosinquinasa que se está usando, que tiene muy buenas respuestas, es bien tolerable. Pero estos medicamentos son solamente tabletas. Solamente el imatinib de 400 miligramos solo toman una tableta. Y con eso el hemograma se normaliza. ¿Cómo hacemos monitoreo de esta enfermedad? Con el BCR-ABL. Si digamos al diagnóstico, es un ejemplo, no es que sea así, digamos sale 1000. Cuando yo le doy el tratamiento, el oncogen, el BCR-ABL va a salir 0,1. O sea, así vamos a hacer el monitoreo con con el BCR-ABL. No solamente pedimos un examen cualitativo, es decir, que nos digan si está presente o no, sino también se hace un examen cuantitativo. Se va a medir en logaritmos. Y como les digo, hay pacientes en los que desaparece el oncogen y no lo detectamos. Ahora, eso no los va a curar. El único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, y siempre y cuando sea el paciente candidato, ¿no? Y si tiene donante compatible. Pero la desventaja es que tiene una alta mortalidad. Por ejemplo, yo mandé a mi paciente, tenía esta mutación y hace años no había el ponatinib. Entonces, ¿qué hacíamos? Los mandábamos para trasplante. Yo lo mandé, tenía creo 40 años mi paciente. Después de un tiempo me encontré con su esposa y me dijo que había fallecido. O sea, la mortalidad es alta. Por eso es que alguien diría, ya ahorita me han diagnosticado leucemia mieloide crónica en fase crónica, mándeme doctora a mi trasplante. No, porque con esto van a vivir muchos años, más de 10 años la sobrevida en el 90% de casos. ¿Para qué los voy a mandar si después la mortalidad es alta? Obviamente eso no pasa en una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Ahí si no lo mandamos ya no hay otra opción, tienen que ir. Pero eso no pasa con esta enfermedad, porque hay tratamientos, se han desarrollado. Y si ustedes leen en la historia de la oncohematología, esta es la enfermedad que se ha estudiado más, se ha encontrado el oncogen, se ha encontrado un medicamento que actúa a nivel de esa alteración. Es una enfermedad que se puede diagnosticar, se puede monitorizar, se puede tratar solamente con tabletas. No hospitalizamos para eso, algo para el diagnóstico. Ahora vamos a ver la policitemia vera. ¿Qué es la policitemia vera? Es un aumento significativo del recuento de glóbulos rojos, de la hemoglobina y del hematocrito, que a menudo se puede acompañar de un número incrementado de leucocitos y plaquetas, ¿no? Sí saben, ¿no es cierto? Lo que es policitemia, poliglobia es el incremento de la masa eritrocitaria. Va a haber una proliferación neoplástica de un plomo, o sea, son mutaciones que aparecen.
y va a provenir de una célula madre pluripotencial, que es lo que les dije y vimos en el esquema de la segunda diapositiva. Y acá no va a haber el oncogen BCR-ABL. Acá, ¿qué va a haber? Otras mutaciones del gen JAK2, por ejemplo. Del JAK2, que es la tirosina sinasa Janus 2, en un 96% de casos. Pero también puede ser que hayan otras mutaciones, por ejemplo, una mutación en un 3 a 4%. La mutación se puede presentar en el exón 12. Este es en el exón 14 y pueden haber mutaciones también en otros exones. ¿Y esto qué va a producir? Que haya una activación constitutiva de la vía de la señalización de JAK-STAT. Esto vamos a ver acá. Entonces, acá para recordar que hay una gran proliferación de glóbulos rojos, pero pueden también estar incrementados los leucocitos y plaquetas en la polistemia vera. Y lo característico es que hay la mutación del gen JAK2 en el 96% de casos. ¿Qué más? Se va a diagnosticar en torno a los 60 años, su incidencia es de 3 a 6 casos por 100.000 habitantes por año, y se ha visto que hay una predisposición genética, hay una relación con las radiaciones ionizantes o con tóxicos ambientales, igual que la leucemia mieloide crónica. Parece que las radiaciones predisponen a hacer estas neoplasias. Ahora, esto es lo que pasa cuando hay la mutación del gen JAK2, la mutación V617F. ¿Qué va a haber? Lo normal es que para que se active esta vía, tiene que haber la eritropoyetina o la trombopoyetina para que se active esta vía del STAR, del RAR, del B330. Pero ¿qué pasa cuando hay estas enfermedades, polistemia vera, trombostosis esencial o mielofibrosis? Esto no se va a requerir de estos ligandos, de la eritropoyetina, trombopoyetina, sino que va a ser autónoma, digamos. ¿Por qué? Porque se produce esta mutación del gen JAK2 617, entonces se va a activar todo el tiempo, va a estar activa esta vía. Esa es vía del STAR, del RAS, del B3K, todo. Entonces va a hacer que haya una gran proliferación de células, ¿no? Como que se hace independiente, no va a depender de la eritropoyetina como es lo normal. ¿Sí? Ahora también, acá se han descubierto inhibidores de tirosina también de la vía del JAK, que vamos a ver. Entonces, como en todas las enfermedades oncológicas, necesitamos criterios diagnósticos. ¿Cómo se va a diagnosticar una polistemia vera según la Organización Mundial de la Salud del año 2012? Va a haber criterios mayores y menores. Los criterios mayores son que la hemoglobina esté en más de 16.5 en varones y más de 16 en mujeres. O que el hematocrito sea mayor de 49 en hombres y 48 en mujeres. Obviamente eso va a variar entre donde nosotros vivimos, porque acá la hemoglobina y el hematocrito es diferente por la altura. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué criterios más tengo que cumplir para diagnosticar polistemia vera? Si le hago una biopsia de médula ósea, va a haber muchas células, ¿no? Y va a haber un incremento de los megacariocitos, de los eritroblastos, de los promielocitos. O sea, va a haber panmielosis, va a haber un gran incremento de las células de la serie eritroides, granulocítica y megacariocítica. El otro criterio mayor es que haya la mutación del gen JAK, del JAK2, V617F o del JAK2 del exón 12. Esos son criterios mayores. La otra cosa, porque no todos van a cumplir esto, puede ser que la mutación del JAK no salga negativo, no detectable. Otro criterio que se puede usar es un criterio menor, que la eritropoyetina va a estar disminuida. Eso nos puede ayudar en el diagnóstico. ¿Y cómo se va a diagnosticar? Sí, se requieren 3 criterios mayores que estos, o 1 o 2 criterios mayores más un menor, más este. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con polistemia vera o con poligloburia, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita veo un paciente varón, 50 años y tiene 20 de hemoglobina.
¿Qué tienes que hacer? Descartaría que por fisiológica, ¿no? Por altura. Ya, muy bien. Vería un hemograma y vería los leucocitos y los plaquetas. Y sus leucocitos están en 14.000, sus plaquetas en 500.000. ¿Qué pensaría? En una... Claro, más piensan que es neoplásico, ¿no? Porque una poliglobulia por altura no tiene por qué estar altos los leucocitos ni las plaquetas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con ese paciente? Con tu paciente, ¿qué más haría? Tendré que ver dónde vive, ¿no? Y a ver, vive en las Bambas. Tengo que pedir dosaje de eritropoyetina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es una polistemia vera va a estar baja, pero si es por altura la poliglobulia va a estar normal. Y si es una poliglobulia secundaria, por ejemplo, al tabaco, a los obesos, tienen poliglobulia, va a estar incrementada. Entonces tengo que estudiar al paciente. No todas las poliglobulias son por altura. Si bien es cierto, acá en el Cusco de cada 10 varones, uno tiene poliglobulia. Y hay que tener en cuenta que también la poliglobulia secundaria a la altura es una enfermedad de varones por los andrógenos. Es raro ver una mujer que tenga poliglobulia por altura. Cuando vemos una mujer hay que buscarle enfermedades. Puede ser que tenga fibrosis pulmonar, de repente es obesa, o también hay tumores que producen eritropoyetina, los hepatocarcinomas, los tumores renales, los meningiomas. Hay tumores que son productores de eritropoyetina. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿cómo son los síntomas? Los síntomas en la polistemia vera se van a producir porque hay una gran masa de eritrocitos. Eso va a hacer que se produzca lo que se llama hiperviscosidad. Todo lo que acá está descrito es por eso, porque hay hiperviscosidad, porque hay gran número de eritrocitos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay síntomas inespecíficos. Hasta en el 50% de casos dicen que hay un prurito. Por ejemplo, esto saben decir los pacientes: cuando me baño con agua caliente me comienza a ver prurito, comienzan a tener prurito. También tienen sudoración, astenia, pérdida de peso, molestias gástricas, pueden tener úlceras gástricas. Esto del prurito y de las molestias gástricas podría tener alguna relación con los basófilos, es lo que se piensa. Ahora, problemas neurológicos hasta en el 60% de los pacientes que hay por la hiperviscosidad van a tener cefalea, parestesias, vértigo, están como atontados. Pueden también, vean, acá en esa enfermedad van a pasar dos cosas: va a haber trombosis y también puede haber sangrado, pero sobre todo va a haber trombosis. Entonces puede haber isquemia, puede haber infarto cerebral, infartos cardíacos, hemorragias cerebrales. Entonces nos vamos a centrar en la trombosis. Eso es todo, esto es por la hiperviscosidad. 20 a 30% antes del diagnóstico van a ser eventos trombóticos. Muchas veces los que nos pasan a los pacientes son los neurólogos, porque han hecho infarto cerebral y como parte del estudio ellos les piden un hemograma y ahí se dan cuenta que tienen 24 hemoglobina. Ahora, entre 40 a 60%, miren, a los 10 años ya hacen trombosis. Entonces, es frecuente. Pueden haber trombosis arteriales o venosas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las arteriales, un ictus, un IMA. Las trombosis venosas pueden ser en extremidades, en la vena porta, trombosis mesentérica, el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas hepáticas, ¿no? Y estas van a ser las principales causas de muerte. Ahora, también puede haber sangrado. En un 20 a 30% de los casos puede haber epistasis, gingivorragia, hemorragias gastrointestinales. Y va a haber también insuficiencia vascular periférica. Va a haber lo que se ve acá, que se llama eritromelalgia. Va a haber en la microvasculatura, van a haber tantos glóbulos rojos, se van a colocar
que van a producir como una, digamos, microtrombos, y eso va a hacer que se produzca la eritromelalgia, que les duelen los dedos y están rojos. Eso puede verse en la polistemia vera. Y bueno, ¿qué va a haber a la exploración física? Va a haber lo que llamamos pléctora o eritrosis facial y conjuntival. Va a haber, puede haber espleno o hepatomegalia, dilatación de los vasos de la retina y puede haber hipertensión, ¿sí? Entonces también acá va a haber esplenomegalia, igual que en la leucemia amiloide crónica, pero no va a ser tan grande como en la leucemia amiloide crónica, ¿sí? En conclusión, ¿qué va a haber? Signos de hiperviscosidad, pueden haber signos molestias generales y va a haber signos de trombosis sobre todo. Puede haber eritromelalgia. Ahora, ¿cómo es el pronóstico? Miren, estos pacientes tienen una buena sobrevida. Pueden vivir más de 15 años. ¿Y cómo se diagnostica en pacientes adultos mayores? Si le diagnostican a los 60, 65, pues van a vivir lo que debían vivir, 75, 80 años, ¿no? Es una enfermedad crónica. Ahora, también tiene fases, igual que la leucemia amiloide crónica. Tiene una fase prepolicitemia, fase de estado y fase de aceleración. ¿Qué es la fase de prepolicitemia? Hay una eritrocitosis leve durante años, pero si le hacemos un aspirado de médula ósea vamos a ver que hay gran cantidad de células. Y ahí nadie se da cuenta, nadie, todos hacen su vida normal. Y eso va a estar años. La fase de estado es todos los síntomas que he descrito. Y la fase de aceleración que se va a dar en el 30% de los pacientes nomás. Va a haber una metaplasia mieloide con hematopoiesis extramedular, es decir, que va a haber hepatoesplenomegalia importante. Y va a seguirse de una mielofibrosis, la médula ósea se va a fibrosar, ¿sí? Y va a haber transformación a una leucemia aguda como episodio final hasta en un 10% de casos. No va a pasar en la mayoría, ¿sí? Entonces, esto es cuando ya progresa. Eso ya será por encima de los 10 años, cuando ya tengan 15 años de enfermedad. Y ahora, ¿cómo se va a tratar la polistemia vera? ¿Cómo se trata? Va a tratarse de acuerdo a en qué grupo de riesgo van a estar. Se va a llamar bajo riesgo cuando el paciente tiene menos de 60 años y no tiene antecedentes de trombosis. Y alto riesgo cuando tiene más de 60 y tiene antecedente de trombosis. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Si es de bajo riesgo, digamos tiene 50 años, no tiene comorbilidades, hay que hacerles sangrías, hay que corregir factores de riesgo, porque este va a ser un factor de riesgo para hacer trombosis, pero si además es obeso, hipertenso, diabético, o fuma, o tiene dislipidemia, va a tener más factores de riesgo y puede hacer trombosis. Y acá se puede usar aspirina en bajo riesgo. En el alto riesgo, que son los mayores de 60 y tienen historia de trombosis, o se va a hacer citorreducción. ¿Y con qué se hace citorreducción? Se va a dar quimioterapia. Usamos hidroxiuria, se puede usar también interferón alfa, ruxolitinib, que va a actuar a nivel de la vía de los YAC. ¿Sí? Y también, ¿qué se hace cuando es de alto riesgo? Hay que corregir los factores de riesgo cardiovascular y se puede usar aspirina. ¿Sí? Aspirina con o sin flebotomía. Según, pues, si le damos quimioterapia y no baja mucho la hemoglobina, está en 24, tenemos que hacer sangrías o flebotomías. ¿Sí? Y lo que solemos usar, si se dan cuenta, en todos está indicado la aspirina. Pero si ya hizo una trombosis, por ejemplo, de vena porta, ¿qué podemos hacer? Si ya hizo, ¿qué hacemos? Ya nos dicen, tiene trombosis de la vena poplitea del miembro inferior derecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahí me va a ayudar la aspirina? Entonces, no tengo que anticoagularlo, ¿no? ¿Qué anticoagulantes conocen? Warfarina, enoxaparina. De los nuevos,
Rivaroxaban, dapiglatan, apixaban, pueden usar. Eso va a depender si ya tiene trombosis. ¿Sí? Entonces, y este es un cuadrito que lo saqué del el doctor Amaro, que es un boliviano, estudió polilobulia y el efecto de las estatinas en la polilobulia por altura, y que es fácil de interpretarlo para saber cuándo pensar en una polistemia vera, en una polilobulia por altura o secundaria. ¿Sí? Entonces acá está lo normal, es la hidropoiesis secundaria de altura. La secundaria, que puede ser secundaria a tabaco, obesidad, a fibrosis pulmonar, a una cardiopatía, y la polistemia vera, que es la enfermedad oncológica. Entonces, si hay EPOC, obesidad, tabaquismo, ¿qué voy a pensar? Más en el proceso secundario, pero también podría tener polistemia vera. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Que si es secundaria, no va a tener esplenomegalia, no va a tener leucocitosis, trombocitosis. La esplenomegalia solamente la voy a encontrar si hay polistemia vera, si es un cáncer. La leucocitosis solamente si es un cáncer, si es polistemia vera. La eritropoyetina, ¿cómo va a estar si hay polistemia vera? Baja. Si la polilobulia es secundaria, va a estar alta. Y si la polilobulia es por altura, va a estar normal. La mutación del gen YAR2 solamente lo voy a encontrar si es una polistemia vera. Entonces, esto es para que tengan en cuenta. Sí, porque acá nosotros en Cusco vemos todo el tiempo pacientes con polilobulia secundaria de altura. Y este doctor, el doctor Amar, desde de La Paz, vio que en el manejo de la polilobulia por altura ayudaban las estatinas, estar simvastatina, atorvastatina, porque tiene un efecto apoptótico a nivel de los glóbulos rojos en la médula ósea. También solemos usar aspirina, acetazolamida o sangría, ¿no? Cuando es también por altura. ¿Ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Acá que tienen que recordar criterios diagnósticos. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte, la trombocitosis esencial. ¿Qué es la trombocitosis? A ver, recuento de plaquetas. Mayor de 450.000. Causas de trombocitosis. Eso ya hemos hecho. Causas de trombocitosis. Claro, la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque suele ser por sangrado, entonces las plaquetas suben. ¿Qué más? En aplasia, trombocitosis, no, trombocitopenia. La púrpura trombosis. No, eso es trombocitopenia. Trombocitosis es el incremento de las plaquetas. Las de infecciones, inflamaciones, chicos, el sangrado, la anemia ferropénica. Esas son las causas. O sea, esto es lo raro. Si ven un paciente con trombocitosis, más tienen que pensar que tiene una trombocitosis reactiva. Buscarle anemia, de tener una infección o tiene artritis reumatoidea. Eso tienen que pensar. ¿Cuándo van a pensar en esta neoplasia? Cuando la trombocitosis sea persistente. Yo veo, hace 3 meses ya tenía 600.000 plaquetas. Hace 6 meses tenía 500.000. Ahí tengo que pensar en esto. Pero lo más común es que solo sea reactivo. ¿Sí? Y hacen interconsultas en el hospital por eso. El paciente está teniendo, con su compañera hemos visto, tenía un absceso y tenía creo 600.000 plaquetas. Y por eso nos han hecho la interconsulta. Y revisando su historial, tenía hace 3 meses un hemograma y estaban normales sus plaquetas. Entonces, ¿qué tengo que pensar ahí? Que es por el absceso, ¿no? Si tendría hace 3 meses ya hubiera tenido trombocitosis y estaba sano, no pensaría, pues tendría que pensar en eso. Entonces vamos a ver la trombocitosis esencial. Y acá dice lo que les acabo de decir, se caracteriza por una trombocitosis persistente.
hay una hiperplasia de los megacariocitos. Estos son los megacariocitos. Este es un aspirado de médula ósea, miren. Hay tantos megacariocitos, así no se suele ver. Por campo podemos ver uno, pero acá hay un montón. Ustedes saben que las plaquetas se forman se desprenden, ¿no?, del citoplasma de los megacariocitos. Hay gran megacariosis, hiperplasia megacariosis en médula ósea. Ya miren, hay un riesgo de trombosis y de sangrado, ¿no? Y hay una tendencia a que también se fibrose la médula ósea y en menor medida que se transforme en leucemia aguda. Esto sí, las trombocitosis muy raras. La incidencia anual es de 0,6 a 2,5 casos por 100.000 habitantes. Y miren, se diagnostica en torno a los 60 años, pero 2/3 son mujeres. ¿Han visto todas las neoplasias? Creo que era todo varones, varones, varones. Pero miren, acá es más frecuente en mujeres. Y el 15% de los casos tienen menos de 40 años. Entonces, digamos, son detalles de estas enfermedades oncológicas, porque las enfermedades oncológicas casi siempre hablamos, decimos más frecuente en varones, más frecuente en mayores, pero miren, también en menores de 40 años. Y acá también, ¿qué va a haber? Igual, van a haber mutaciones que originan esta fagocitosis esencial. En el 60% de los casos va a haber la mutación del gen ya, que ya he hablado, la polistemia vera, pero además acá van a haber otras mutaciones. En 15 a 25% hay la mutación de la calreticulina y en un 3 a 5% la mutación del gen MPL. ¿Sí? Y el resto de casos van a ser triple negativo, o sea, no voy a encontrar mutación. Entonces, acá sí van a tener que pedir estas 3 mutaciones. En la policitemia vera era solo la mutación del gen ya. Ya 2, 617. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente que tiene trombocitosis? Igual, la mitad de los casos no tienen síntomas. ¿Y cómo sabemos que tienen trombocitosis? Porque se hace un mamograma por alguna razón y salen las plaquetas altas. Solo por eso es que vienen a marcar. Ahora, ¿qué va a haber? Igual que en la polistemia vera, pero acá, con mucha más razón, va a haber trombosis y sobre todo va a ser arterial, pero también puede ser venosa, de pequeños vasos y de grandes vasos, y también va a haber acá lo que llamamos eritromelalgia, lo que les mostré, la mano con dolor, toda ronda. Y eso, la trombosis se va a presentar cuando el paciente tiene hasta 1 millón de plaquetas. Vienen pacientes con un infarto cardíaco y nunca se enteraron que tenían trombocitosis esencial hasta que les dio el infarto cardíaco. Ahí es cuando se dan cuenta. Pero ¿qué va a pasar? Miren lo contrario. Va a haber hemorragias cuando las plaquetas estén por encima de 1 millón. Si tienen 5 millones, ustedes tienen que preocuparse porque va a sangrar el paciente, no porque haga trombosis. Entonces, obviamente, si tiene 5 millones, no le van a dar aspirina, porque van a empeorar el sangrado. Señoritas, atentas, me distraen. La esplenomegalia en 1/3 de casos, ¿sí? Entonces, trombosis, pero es sangrado. Cuando las plaquetas son por encima de 1 millón, se va a presentar lo que se llama la pseudoenfermedad de von Willebrand, porque se necesita más factor von Willebrand para tantas plaquetas que no se va a poder compensar, y por eso es que van a sangrar los pacientes. Entonces, ¿qué va a haber al examen? En los exámenes de laboratorio en el hemograma va a haber trombocitosis, que puede ser discreta hasta cifras por encima de 1 millón, y a veces puede haber algo de leucocitosis. La hemoglobina normal, la ferritina va a estar normal porque hay que descartar causas secundarias. La deshidrogenasa láctica puede estar incrementada, normal, y si hacemos pruebas de agregación plaquetaria van a estar alterados, por eso que les comento que se produce un pseudo enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Ahora, si hago un aspirado de médula ósea, voy a encontrar un montón de megacariocitos y van a tener múltiples lóbulos del núcleo y no va a haber fibrosis. Y en el estado mutacional que dije, hay que pedir la mutación del gen YAC,
calreticulina y del MP. Y esa es bien una lámina periférica de un paciente que tiene trombocitosis esencial. Que miren, estas son plaquetas, así no es lo normal. Las plaquetas suelen ser de este tamaño, miren, hay grandes, degranuladas, son anormales, tienen grandes, algunas pequeñas, hay muchas plaquetas en este campo para ser normal. Usualmente uno puede encontrar 5 o 6, pero no tantas. Esa es una lámina periférica. Pueden pedir también un estudio de lámina periférica. Y ahí les informarán, les dirán plaquetas anormales, degranulares, grandes, les informarán. ¿Sí? Ahora, para el diagnóstico, si hay que hacer aspiro de médula ósea, recuerden, hay que pedir las alteraciones de la mutación. Y esto es para que vean causas de trombocitosis. La gran mayoría son reactivas: deficiencia de hierro, esplenectomía, inflamaciones crónicas, infecciones crónicas, hemorragias, cirugía. Y las primarias, pues, van a estar en este tipo de enfermedades que estamos hablando ahora. Eso para que recuerden, causas de trombocitosis reactiva. Ahora, también igual que en la polistemia vera, acá hay criterios diagnósticos. Van a haber mayores y menores. Mayores, que hay un recuento persistente y sostenido de más de 450.000 plaquetas. En la biopsia de médula ósea, ¿qué va a haber? Incremento de megacardiocitos de diferentes formas, hiperlobulados, con celularidad normal o ligeramente aumentada de la serie granulocítica y eritroide. Podría haber un incremento y rara vez aumento de fibras de reticulina, que es lo que hace que hablemos de fibrosis. Y no debe haber criterios de leucemia amiloide crónica, ni de policitemia vera, ni de mielofibrosis, ni síndrome mielodisplásico. Y se deben demostrar estas mutaciones que ya he mencionado. Ahora, otro criterio menor es la presencia de un marcador clonal o ausencia de trombocitosis reactiva. Y para el diagnóstico se cumplen los 4 criterios mayores o 3 mayores y 1 menor. ¿Sí? Así vamos a diagnosticar trombocitosis esencial. Ahora, ¿cómo va a ser el manejo? Igual va a depender de los factores de riesgo, ¿no? Va a ser de un riesgo muy bajo, bajo, intermedio y alto. Riesgo muy bajo, ¿a quiénes vamos a llamar así? A los pacientes que tienen menos de 60 años, no tienen trombosis y la mutación del gen YAC no está presente. Entonces, acá lo que nos sugieren es solamente observarlos, ¿no? Y si tienen otros factores clínicos, de repente son hipertensos, diabéticos, entonces en ese caso sí se podría hacer citorreducción, y como en la polistemia vera se hace con hidroxiuria, con interferón, en este caso se puede usar analgelina. Acá no se usa rituximab con la ruxolitinib como en la polistemia vera. Ahora, ¿qué pasa si son de bajo riesgo? O sea, los que son menores de 60 años, no hay trombosis, pero sí encontramos esta mutación. Ahí hay que darles aspirina. ¿Y por qué les damos aspirina? ¿Por qué? No, ¿por qué les damos aspirina? Porque se van a hacer trombosis arterial. Entonces, esto va a ser una manera de disminuir el riesgo, ¿no? Y acá dice que si las plaquetas, en este caso, están por encima de 1,5 millones, de ahí hay hemorragia, la enfermedad de von Willebrand que decimos, o hay síntomas microvasculares como por ejemplo la eritromelalgia, ¿sí? Ahí se puede considerar usar la citorreducción, o sea, la hidroxiuria, la quimioterapia. Y también dice acá, en este caso, acá, si es de muy bajo riesgo, se puede usar también aspirina cuando son pacientes que tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿quiénes van a ser de riesgo intermedio? Son los que tienen más de 60 años, no tienen trombosis y no tienen la mutación del gen YAC. Ahí hay que hacer citorreducción. Eso hay que iniciar quimioterapia
y hay que considerar también usar aspirina. Y sobre todo si hay factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, acá todo se está dividiendo en función a la edad y si encontramos la mutación del gen YAC. O sea, si es que encontramos la mutación, se dan cuenta que es de peor pronóstico, o sea, les va a ir más mal, van a hacer más trombosis. Y en esos son los que nos recomiendan usar citorreducción. Ahora, ¿quiénes son de alto riesgo? Son los que tienen más de 60 años, tienen la mutación del gen YAC y tienen trombosis. O sea, son los que nos han pasado los neurólogos porque han hecho un infarto cerebral, tienen 800.000 plaquetas, tienen 70 años y hemos encontrado la mutación del gen YAC. En ellos lo que nos dicen es hay que usar quimioterapia y hay que usar aspirina a bajas dosis, ¿no? Por ejemplo, nos dicen podemos usar anticoagulantes si, por ejemplo, tienen una fibrilación auricular o tienen prótesis valvulares cardíacas, se puede usar también otros anticoagulantes. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? El tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Esos factores se deben controlar porque estos pacientes tienen más riesgo de hacer trombosis, ¿no? Y obviamente le da un infarto cerebral, trombosis de vena porta, después tienen secuelas los pacientes, ¿sí? Y estos son los medicamentos que vamos a usar para citorreducir. Entonces, en conclusión de este cuadro, el tratamiento va a depender de la edad, de la mutación del gen YAC, si está presente o no, y si tienen antecedentes de trombosis. Si tienen antecedentes de trombosis, hay que usar ya quimioterapia. Pero hay un grupo pequeño en los que solamente se les puede observar, ¿sí? No les damos nada y vemos si van subiendo las plaquetas o no. ¿Y por qué? Porque la hidroxiuria, como estos pacientes no se van a curar, no los vamos a curar, vamos a controlarlos, evitar que hagan trombosis o sangrado, ellos van a vivir lo que vivirían sin tener trombocitosis esencial. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, la hidroxiuria, hay estudios, hay reportes de que se pueden producir leucemias secundarias. Por eso es que no a todos les tenemos que dar quimioterapia. Porque por estar usando hidroxiuria, después de unos años aparece con leucemia mieloide aguda secundaria. ¿Sí? Por eso es que se les ponen grupos de riesgo. Ahora vamos a ver por último qué es la mielofibrosis. La mielofibrosis es, bueno, se entiende, ¿no? Que se fibrosa la médula ósea. ¿Sí? Eso se llama también metaplasia mieloide anogénica. Recuerden ese nombre porque no vaya a ser que en el examen yo les voy a poner mielofibrosis, pero no vaya a ser que les pongan metaplasia mieloide anogénica. Entonces, ese tema no hemos hecho. Eso es solo otro nombre. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una gran proliferación de megacariocitos, igual que la trombocitosis esencial, pero estos son displásicos. ¿Se están dando cuenta la diferencia? En la trombocitosis esencial les he mostrado, había un montón de megacariocitos, pero no normales. Acá, en esta enfermedad va a haber, pero displásicos anormales. Eso va a hacer que se produzca una fibrosis de la médula ósea y se haga, la hematopoiesis se haga extramedular. Se va a fibrosar, se fibrosa. No sale, hacemos aspirado y no sale nada. Otra pregunta de examen, ¿en qué casos puede haber función seca? Es la mielofibrosis, ¿sí? Entonces, las células madre van a salir de la médula ósea y se van a ir al hígado o al vaso. Eso se llama hematopoiesis extramedular. Y va a haber un cuadro de leucoeritroblastosis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que van a haber leucocitos precursores, promielos, mielos, metamielos, glóbulos rojos nucleados en la sangre periférica. La supervivencia es menor que en el resto de enfermedades. Esto también tomar en cuenta. A estos pacientes les va a ir peor que si tuvieran polistemia vera, trombocitosis esencial o leucemia mieloide crónica. Solo van a vivir como 6 años. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a haber una proliferación, ya hemos dicho que está afectada la célula madre pluripotencial. Se van a producir estos megacariocitos displásicos en la médula ósea
Y estos van a hacer que se produzca liberación de estos factores de crecimiento derivados del endotelio, factor de crecimiento beta, y estos van a estimular a los fibroblastos a que se produzca colágeno, que la angiogénesis incremente, haya proliferación celular y mielofibrosis. Y hay una estimulación de los osteoblastos también, y va a haber osteosclerosis, ¿sí? Y estos progenitores, las células madre de la médula ósea, van a comenzar a salir y se van a localizar en el hígado o en el vaso. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Habitualmente estos pacientes son mayores de 60 años y varones, y un tercio no tienen síntomas. Acá sí es importante que recuerden que tienen síntomas generales, porque eso es lo que más les molesta a ellos. Tienen fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, dolor óseo articular, y van a tener molestias por el vaso grande también. Van a tener anemia, molestias abdominales por la esplenomegalia. Recuerden que más del 90% son casos. Esta es otra enfermedad. ¿En qué otra enfermedad había esplenomegalia así? Muy bien, en la leucemia mieloide crónica y en la mielofibrosis también es importante. También hay en la polistemia vera, pero no es tan grande como en estas enfermedades. En la trombocitosis esencial también puede haber, pero acá en la leucemia mieloide crónica son grandes. ¿Qué va a pasar? También va a haber trombosis arterial o venosa y va a haber hipertensión portal por la esplenomegalia. Y todo lo que ustedes saben que produce una hipertensión portal, varices esofágicas, hemorragia digestiva, mayor riesgo de hacer trombosis, todo esto van a presentar estos pacientes. Ahora, en los exámenes de laboratorio, ¿cómo es una mielofibrosis? ¿Cómo se presenta? En el hemograma va a haber anemia normocítica. Y cuando ya están en fases avanzadas de la enfermedad, puede haber leucopenia y trombocitopenia. La deshidrogenasa láctica va a estar incrementada. Y ojo, ¿qué va a haber en la anemia periférica? Es otra pregunta que se les puede hacer. Va a haber una reacción leucoeritroblástica. Van a haber leucocitos, neutrófilos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos. Van a haber glóbulos rojos nucleados que se llaman eritroblastos o normoblastos. Eso no es normal en la sangre periférica. Y va a haber lo que son los dacriocitos. ¿Qué son los dacriocitos? Forma de lágrima. Sí, muy bien. Vamos a encontrar en esta enfermedad glóbulos rojos en forma de lágrima. O incluso pueden haber blastos. El aspirado de médula ósea, ojo, acá es seco, no hay, porque está fibroso, no sale nada. Entonces vamos a tener que hacer la biopsia de médula ósea para que ahí nos informen que hay fibrosis. Acá también hay que hacer estudio de mutaciones. La mutación del gen YAG también, que se va a presentar en mayor porcentaje, la de la calreticulina y el MPL. Todas esas mutaciones. Y bueno, esto es una lámina periférica, acá hay dacriocitos. Miren, acá hay un glóbulo rojo nucleado, eso no es normal, y acá es una biopsia con la fibrosis. Ahora, los criterios diagnósticos de la mielofibrosis de la Organización Mundial de la Salud. Dice, deben cumplirse todos los criterios mayores. Presencia o proliferación de megacariocitos acompañada de fibrosis de reticulina o fibrosis colágena. Mayor a grado 2. Este dato lo dan los anatomopatólogos. No cumplir criterios de las otras enfermedades que hemos visto. Mutaciones, hay que buscar las mutaciones. Después, ¿qué más? Criterios menores, debe cumplirse al menos uno. Anemia, no atribuible a otra causa, leucocitosis mayor a 11.000, esplenomegalia palpable, LDH incrementada y leucoeritroblastosis. Debe al menos uno de esos presentarse, ¿sí? Y hay otros estudios, esto ya para no confundirlos, que se pueden buscar otras mutaciones por estudios de NGS, de nueva secuenciación, en la CXL1, son otros estudios, digamos, mucho más complejos. Con eso se hace el diagnóstico y cómo lo voy a tratar. Los casos asintomáticos
solo observación. Y cuando tienen síntomas, como por ejemplo esplenomegalia, o síntomas constitucionales, se puede usar hidroxiuria, ruxolitinib o febratinib. ¿Sí? Estos medicamentos se pueden usar, pero estos medicamentos no van a curar la mielofibrosis, pero sí van a mejorar los síntomas, las molestias, los síntomas generales, porque estos pacientes refieren mucho a molestias de cansancio, astenia, sudoración, doloroso. Entonces sí van a mejorar estos síntomas y algunos estudios dicen que pueden mejorar la sobrevida global. Si hay anemia, les damos eritropoyetina, andrógenos, danazol o les hacemos transfusión. Y el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico, no autólogo, pero también tiene una alta mortalidad. En esta enfermedad, si diagnosticamos a un joven menor de 65 años, lo que tenemos que buscar es hacerle trasplante. Porque acá no es como en la leucemia mieloide crónica, que tenemos un montón de tratamientos. Acá no. Y si no los trasplantamos, si son jóvenes, les van a realizar. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos?